17. Trampas, el ampón cubierto de eczemas, que sin pretenderlo había conseguido que Ted se enterase de tantas cosas, salió disparado hacia la corriente de disgregadores que huía de Casa Dumley y agarró a uno de ellos, un carpintero retirado, esquelético y con unas entradas cada vez más pronunciadas, llamado Birdie McCann. «Te llamas Birdie, ¿no?», gritó Trampas. En ese momento llevaba una gorra de pensar, lo que significaba que no podía compartir la pulsión telepática que lo rodeaba. «¿Qué está pasando? ¿Te consta...?» «Disparos», chilló Birdie al tiempo que se zafaba de Trampas. «Disparos. Están allí fuera», señaló en un lugar inconcreto, detrás de él. «¿Quién? ¿Cuántos?» «Cuidado, idiotas. No van a frenar», chilló Gasquiotego, desde algún lugar detrás de Trampas y McCann. Trampas levantó la vista y se sintió horrorizado al ver que el camión de bomberos que iba en cabeza se aproximaba rugiendo y balanceándose por la parte central del bulevar, con las luces rojas destellando y con dos bomberos robóticos de acero inoxidable montados en la parte trasera. Pinley, Finley y Jackley se apartaron de un salto. Lo mismo hizo Tasa, el criado, pero Tammy Nelly yacía tumbada boca abajo en la hierba, sobre un creciente mejunje sanguinoliento. El equipo bravo de acción contra incendios, que en realidad no había luchado por apagar un incendio en más de 800 años, la había atropellado. Sus días de quejica habían finalizado. Y... «¡Abran paso!», atronó el camión de bomberos. Detrás de él, otros dos camiones viraron bruscamente por ambos lados de casa del guarda. Una vez más, Tasa, el sirviente, saltó justo a tiempo para salvar el pellejo. «Somos el equipo bravo de acción contra incendios». Una especie de ganglio metálico emergió del centro del camión, se abrió y de él salió un molinillo de acero que empezó a salpicar chorros de agua a presión en 8 direcciones distintas. «Abran paso al equipo bravo de acción contra incendios». Y James Gurney, el taín que estaba con Gasky en el vestíbulo de la residencia, Sala Federal, cuando empezaron los problemas, ¿lo recordáis? Supo que iba a ocurrir y empezó a gritar a los guardias que salían tambaleándose del ala oeste de Dumley, con los ojos rojos y tosiendo, algunos con los pantalones ardiendo y otros pocos... roguemos a Gan y a Besa y a todos los dioses, con armas. Gag les gritó para que se apartasen y apenas pudo oírse a sí mismo con toda la algarabía. Vio que Joel Rastosovic tiraba de 2 de ellos para apartarlos y vio que el chico Ershaw apartaba a otro de un golpe. Un par de los fugitivos que tosían y lloriqueaban vieron cómo se aproximaba hacia ellos el camión de bomberos y se dispersaron por iniciativa propia. El equipo de acción contra incendios Bravo se abría paso entre los guardias del ala oeste, no reducía la marcha, iba rugiendo directamente hacia la casa Dumley, rociando agua hacia todos los puntos cardinales de la brújula. Y... «¡Jesús bendito! No», gimoteó Pinley Prentice. Se tapó los ojos con las manos. Finley, por lo visto, por otro lado, fue incapaz de apartar la mirada. Vio a un ampón. Era Ben Alexander. Estaba bastante seguro de ello, triturado por una de las enormes ruedas del camión de bomberos. Vio a otro, golpeado por la parrilla y aplastado contra un lateral de casa Dumley, cuando el camión chocó y desparramó tablones y cristales por todas partes y entró al edificio a través de un mamparo que quedaba parcialmente oculto por un lecho de tersas flores. Una rueda cayó por el hueco de la escalera que llevaba al sótano y se oyó a un robot que empezó a decir con voz de trueno: «¡Accidente! Notificar a la estación! ¡Accidente!». Voy a hacer un inciso porque tengo que hacerlo.
perdonad, pero ¿no tiene más peligro el camión o los camiones de bomberos estos que el pistolero y sus amiguetes? Porque, madre mía, la que llevan liar los camiones de bomberos y los otros poco, pero poquito, pero los camiones, madre mía, si se están cargando a toda la gente, los camiones. ¡Qué peligro de camiones, por favor! Menos mal que en nuestro mundo los bomberos son todos unos pros, unos profesionales, como la copa de un pino, ¿vale? Y hacen bien su trabajo, pero imaginaos que fueran tan torpes como los que pone aquí en el libro de Stephen King. Madre mía de mi vida, pues si tienen más peligro que el pistolero. Bueno, sigo. Venga ya, Sherlock, pensó Finley, mirando la sangre en la hierba con una especie de enfermiza fascinación. La vida de cuántos de esos hombres y sus valiosos cargos habrían sesgado los putos camiones de bomberos que funcionaban mal. 6, 8, una puta docena. Lo que digo yo, que son más peligrosos los camiones de bomberos. Desde detrás de casa Damley llegó el terrorífico sonido de las ráfagas de disparos una vez más. El sonido del fuego de las armas automáticas. Un disgregador obeso llamado Waverly empujó a Finley. Él lo atrapó antes de que pudiera alejarse pitando. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién os ha dicho que os dirigierais al sur? Puesto que Finley, al igual que Trampas, no llevaban ningún tipo de gorra de pensar y el mensaje. Todos al sur y arriba las manos, tranquilos, que nadie os hará daño. Le retumbaba en la cabeza con tanta fuerza y a un volumen tan alto que era casi imposible pensar otra cosa. Junto a él, Finley, que luchaba por poner las ideas en orden, logró dominar el pensamiento latente y tener uno propio. Casi seguro que es Brautigan, que capta una idea y la amplifica de esa forma. ¿Quién más iba a ser? Y Gasky agarró primero a Gar y luego a Hackley, y les gritó para que se reunieran a todos los guardias armados y les ordenasen flanquear a los disgregadores que se dirigían a toda prisa hacia el sur por el bulevar y las calles paralelas. Lo miraron con expresión desorientada, extraviada, de pánico, y él podría haberles gritado con furia contenida. En ese momento llegó el siguiente de los dos camiones con las sirenas aullando. ¡Qué peligro! El más grande de los dos arremetió contra dos disgregadores. Los tiró al suelo y los atropelló. Una de estas nuevas bajas era Joe Rastosovic. Cuando el camión se fue, topando la hierba con sus turbinas de aire comprimido, Tania cayó de rodillas junto a su moribundo esposo y levantó las manos hacia el cielo. Gritaba a todo pulmón, pero Gasky apenas logró escucharla. Le brotaban lágrimas de frustración y miedo. «Perros sarnosos», pensó Gasky, «perros sarnosos de la emboscada». Y al norte del complejo del Algul, Susana salió de cubierto y se acercó a la alambrada de 3 vueltas. Eso no era lo planeado, pero tenía que seguir disparando, seguir derribándolos. La necesidad era más intensa que nunca, simplemente no podía evitarlo, y Roland lo habría entendido. Además, las nubes de humo de casa Damley lo habían oscurecido todo momentáneamente en ese extremo del complejo. Los haces rojos de los sidecares los agujereaban, se encendían y se apagaban, se encendía y se apagaban, como una especie de cartel de neón, y Susana se repitió que no debía ponerse en su camino, no a menos que quisiera tener un agujero de 50 centímetros de diámetro que le atravesase el cuerpo. Y yo me pregunto, Susana, hija mía, apártate de los camiones de bomberos por lo que más quieras. Utilizó las balas de
de la coyote para cortar su extremo de la alambrada, la vuelta externa, la central y la interior, y luego desapareció entre el humo que cada vez era más denso, recargando mientras avanzaba. Y el disgregador llamado Waverly intentó zafarse de Finley. Nanay, de eso nada, a bien tienes, pensó Finley. Tiró del hombre, que en su vida previa al Algul había sido bibliotecario o algo parecido, para acercarlo hacia sí. Luego le dio 2 bofetadas en la cara con tanta fuerza que le dolió la mano. Waverly gritó de dolor y asombro. —¿Quién coño está ahí? —preguntó Finley. —¿Quién coño está haciendo esto? Los camiones que llegaron a continuación se habían detenido delante de la casa de Dumbly y lanzaban chorros de agua al humo. Finley ignoraba si eso serviría de algo, aunque seguramente no haría daño. Al menos esas malditas cosas no habían chocado contra el edificio que se suponía que debían salvar, como ocurrió con el primero. —Señor, no lo sé —dijo Waverly, gimoteando. Le caía sangre de una de las fosas nasales y por la comisura de los labios. —No lo sé, pero debían de ser 50, puede que 100 de los demonios. Dinky nos sacó fuera. Que Dios bendiga a Dinky Earshaw. Mientras tanto, Dinky Otego agarró por el cuello con una manaza a James Cagney y con la otra a Hackley. Gasky se imaginaba lo capullo que había sido Hackley, cabeza cuervo, a la hora de salir corriendo, pero ahora no había tiempo para ocuparse de eso. Los necesitaba los dos. Y... —¡Jefe! —gritó Finley. —Jefe, atrape al chico Earshaw. Hay algo aquí que huele mal. Y... con la cara de Cag apretada contra una de sus mejillas y la de Hackley contra la otra, el comadreja, que pensaba con más claridad que nadie en esa terrible mañana, por fin consiguió hacerse oír. Mientras tanto, Gasky repitió la orden, que se dividieran los guardias armados y se unieran a los disgregadores que se batían en retirada. No intentéis detenerlos, permaneced junto a ellos. Por el amor de Dios, no dejéis que se electrocuten, que se mantengan alejados de la alambrada si llegan más allá de la calle principal. Antes de que pudiera finalizar esa advertencia, apareció una silueta dando tumbos entre el humo, que era cada vez más denso. Era Gangley, el médico del complejo, con la bata blanca en llamas y los patines todavía puestos. Y... Susan Dean se situó en el rincón izquierdo, al fondo de casa Dumbly, tosiendo. Vio a 3 de los hijos de puta, Gasky, Jackley y Cagney. Era como si hubiera adivinado que iban a estar ahí. Antes de poder apuntar hacia ellos, el humo que se arremolinaba los borró del mapa. Cuando la humareda se dispersó, Jackley y Cag habían desaparecido y habían reunido a guardias armados para que hicieran de perros pastores que intentaban al menos proteger a sus aterrorizadas criaturas, aunque no lograban detenerlas de inmediato. Gasky todavía estaba ahí y Susana lo abatió de un tiro en la cabeza. Finley no lo vio. Cada vez le quedaba más claro que toda esa confusión era pura apariencia. Era muy probable que se tratara de algo deliberado. La decisión de los disgregadores de alejarse de los atacantes al norte del Algul se había tomado de forma demasiado precipitada y estaba demasiado organizada. Earshaw me da igual, pensó. Yo quiero hablar con Brautigan. Pero antes de que pudiera alcanzar a Ted, Tasha agarró al amo con un abrazo desesperado, aterrorizado, mientras decía balbuceando que le parecía, que por desgracia le parecía, que la casa del encargado estaba en llamas, que toda la ropa y los libros del amo. Finley Prentice lo apartó de un manotazo en la cabeza. El ritmo del pensamiento unificado de los disgregadores, que ahora era de pensamiento negativo en lugar de positivo, se alteró. «Arriba las manos, tranquilos, que nadie os hará daño». De forma frenética
y amenazaba con expulsar cualquier otro pensamiento de su mente. Lo había hecho el puto Brautigan, lo sabía, y el tío estaba demasiado lejos, a menos que... Pinley miró la pacificadora que tenía en la mano, se lo pensó mejor y volvió a meterla en la agarradera que llevaba en la axila izquierda. Quería al puto Brautigan vivo. El puto Brautigan tenía un par de cosas que explicar, por no hablar del puto trabajo de disgregador que le quedaba por hacer. Pim, pam, pum. Las balas le pasaban zumbando por todos lados. Guardias Hume, Tain y Cantua pasaban corriendo a toda pastilla. Y Dios, solo un par de ellos iban armados, en su mayoría Hume, que habían bajado para patrullar por las alambradas. Los que vigilaban a los disgregadores en realidad no necesitaban armas. Por lo general los disgregadores eran mansos como corderitos, y la idea de que un ataque desde el exterior parecía ridícula hasta que ha ocurrido, pensó y le echó un vistazo a Trampas. «Trampas», bramó. «Trampas, oye, vaquero, agarra a Earnshaw y tráemelo. Agarra a Earnshaw». Allí, en medio del bulevar, había algo menos de ruido y Trampas escuchó a Prentice con bastante claridad. Corrió tras Dinky y agarró al joven por un brazo. Danica Rostov, de 11 años, salió de entre la creciente humareda que en ese momento oscurecía por completo el piso inferior de casa Damley, tirando de 2 carritos rojos. Danica tenía el rostro enrojecido y abotargado. Le brotaban lágrimas de los ojos. Estaba inclinada casi hasta doblarse por el esfuerzo que suponía seguir tirando de Bug, que iba sentado en el carrito de Radio Flyer, y Seg, que iba sentado en el otro. Ambos tenían la cabeza gigantesca y los ojillos diminutos de mirada inteligente de los sabios hidrocéfalos, aunque Seg tenía unos brazos en miniatura que podía agitar y Buck no tenía brazos de ninguna clase. Ambos sacaban espuma por la boca y emitían roncos ruidos como lo de arcadas. Qué pena, pobrecillos. «¡Que alguien me ayude!», consiguió gritar Dani, y tosió con más violencia que nunca. «¡Que alguien me ayude antes de que se asfixien!». Dinky la vio y se dispuso a dirigirse hacia allá. Trampas lo frenó, aunque estaba claro que no era lo que sentía. «No, Dink», dijo, lo dijo que con tono de disculpa, aunque con firmeza. «Deja que se encargue otro. El jefe quiere hablar con...». Entonces Brautigan reapareció, con el rostro pálido y los labios tan apretados que formaban una línea de puntos en la parte baja de la cara. «Deja que se marche, Trampas. Te quiero, perro. Pero será mejor que hoy no te metas en nuestros asuntos». «¿Ted qué?» Dink volvió a mirar en dirección a Dani. Trampas volvió a tirar de él. Más allá, Buck se desmayó y cayó de cabeza desde el carrito. Aunque aterrizó sobre la mullida hierba, su cráneo produjo un espantoso ruido de algo que se partía, y Dani Rostoy chilló. «¡Ay, madre mía, qué lástima!». Dinky se lanzó hacia ella. Trampas volvió a tirar de él hacia atrás y con más fuerza. Al mismo tiempo sacó la Colt Wossman del 38 que llevaba en la agarradera. No había más tiempo para razonar con él. Ted Brautigan no había lanzado el arpón mental desde que lo había utilizado contra el carterista en Akron en 1935. Ni siquiera lo había utilizado cuando los ampones se lo llevaron prisionero en Bridgeport, Connecticut, en 1960, aunque había estado muy tentado. Se había prometido no volver a utilizarla jamás y no cabía duda de que no quería lanzárselo. Sonríe al decir eso. A Trampas, que siempre lo había tratado con corrección,
Sin embargo, tenía que llegar al extremo sur del complejo antes de que se restaurase el orden y pretendía que Dinky estuviera a su lado al llegar allí. Además, estaba furioso. Pobrecito Bug, que siempre tenía una sonrisa para cualquiera y para todos. Se concentró y sintió un dolor enfermizo que le desgarraba la cabeza. El arpón mental salió volando. Trampas soltó a Dinky y le lanzó a Ted una mierda de reproche cargado de una incredulidad que Ted recordaría durante el resto de su vida. Entonces Trampas se agarró la cabeza con ambas manos, como si fuera el hombre con la peor jaqueca del mundo, y cayó muerto en la hierba, con el cuello hinchado y la lengua colgando. «Venga ya», gritó Ted, y agarró a Dinky por el brazo. Prentice estaba mirando hacia otro lado en ese momento, gracias a Dios, distraído con otra explosión. «Pero Danny y Seg... Danny puede encargarse de Seg». Lo demás lo dijo mentalmente. Ahora que ya no tiene que tirar también de Bug. Ted y Dinky salieron corriendo mientras detrás de ellos Finley Prentice se volvía. Miró con incredulidad a Trampas y les gruñó que se detuvieran en nombre del rey carmesí. Finley Otego desenfundó su pistola, pero antes de poder abrir fuego, Daneka Rostov se había echado sobre él y estaba mordiéndolo y arañándolo. No pesaba casi nada, pero durante un instante le sorprendió tanto el ataque por ese flanco inesperado que la niña estuvo a punto de derribarlo. La agarró por el cuello con un brazo fuerte y peludo, y la apartó de un manotazo. Sin embargo, a esas alturas, Ted y Dinky ya estaban casi fuera de vista. Acortaron por el lado izquierdo de la casa del encargado y desaparecieron entre el humo. Finley agarró con firmeza la pistola. Con ambas manos respiró hondo, la levantó y realizó un solo disparo. La sangre salió volando del brazo del anciano. Finley lo escuchó gritar y vio que viraba con brusquedad. Entonces el joven cachorro agarró al viejo perro y acortaron por la vuelta de la esquina de la casa. «Voy a por vosotros», vociferó Finley a sus espaldas. «Sí, señor, eso es, y cuando os coja, os haré desear no haber nacido». Sin embargo, la amenaza sonó terriblemente vacua. En ese momento, la población al completo del Algulsiento, disgregadores, taín, guardias hum, cantois, con los puntos rojos que les brillaban en la frente, como un tercer ojo, avanzaba con movimiento mareal, fluyendo hacia el sur. Pero Finley vio algo que no le gustó en absoluto. Los disgregadores, y solo los disgregadores, avanzaban en esa dirección con las manos en alto. Si había más francotiradores allá abajo, no tendrían problemas para saber a quién disparar, ¿verdad? Y en esa estancia de la tercera planta de Sala Corbett, todavía de rodillas a los pies de su cama cubierta de cristales, tosiendo por el humo que se colaba a través de la ventana rota, Shemi Ruiz tuvo una revelación. ¿O fue fruto de su imaginación? Y vosotros mismos. En cualquier caso, se levantó de un salto. Su mirada, por lo general amistosa, aunque siempre confusa por un mundo que no acertaba a entender del todo, era clara y llena de júbilo. «El haz dice gracias», gritó en la habitación vacía. Miró a su alrededor, tan feliz como Ebenezer Scrooge al descubrir que lo ocurrido durante la noche había sido obra de los fantasmas, y corrió hacia la puerta haciendo crujir los cristales rotos con sus zapatillas. Una afilada esquirla de cristal se le clavó en un pie. Era una esquirla que llevaba la muerte de Shemi en la punta. Ojalá lo hubiera sabido. Digamos perdón, digamos discordia, pero por el júbilo apenas se dio cuenta. Se precipitó hacia el vestíbulo y luego escaleras abajo. En el rellano de la segunda planta, Shemi se topó con una disgregadora anciana llamada Belle O'Rourke. La agarró y la sacudió. «El haz dice gracias», le gritó a la cara con expresión alucinada y de incomprensión.
El haz dice que todo puede salir bien. No es demasiado tarde, justo a tiempo. Salió pitando para propagar la buena nueva, buena para él, al menos, y en la calle principal, Roland miró primero a Eddie Dean, luego a Jake Chambers. Ya llegan, y es aquí donde los prenderemos. Esperad mi orden, luego resistid y sed consecuentes. 18. Los primeros en aparecer fueron 3 disgregadores, corriendo a todo lo que le daban las piernas con los brazos levantados. Cruzaron la calle principal, de esa forma sin ver en ningún momento a Eddie, que estaba en la taquilla del GEM. Había roto los cristales de los 3 costados con el mango de madera de sándalo, de la pistola, que otrora había pertenecido a Roland, ni a Jake, sentado en el interior de un Ford Sedan sin motor, estacionado delante del horno y pastelería de Pleasantville, ni al mismísimo Roland, que se encontraba tras un maniquí del escaparate de modas del alegre París. Llegaron al otro lado de la calle y echaron un vistazo a su alrededor, apabullados. «Adelante», le transmitió Roland mentalmente. «Adelante y salid de aquí. Tomad el callejón. Alejaos mientras podáis». «Vamos», gritó uno de ellos y salieron corriendo por el callejón entre la cafetería y la librería. Apareció otro, luego 2 más, luego el primero de los guardias, un hum, con una pistola levantada a la altura de la cara, asustado y con los ojos abiertos como platos. Roland lo divisó y entonces hizo un alto al fuego. Otros miembros del personal del bar empezaron a hacer aparición corriendo hacia la calle principal desde el callejón que quedaba entre los edificios. Iban muy dispersos, tal como Roland deseaba y esperaba. Intentaban flanquear a los que huían. Pretendían que la retirada no se convirtiera en una huida en desbandada. «Formad 2 filas», gritó un Tain con cabeza de cuervo, con una voz zumbante y jadeante. «Formad 2 filas, y que se queden entre vosotros, por la gloria de vuestros padres». Uno de los otros, un Tain pelirrojo, con los faldones de la camisa por fuera del pantalón, gritó: «¿Y qué pasa con la alambrada, Hackley? ¿Y si corren hacia la alambrada?» «Con eso no puedo hacer nada, Cac. Tú solo...» Un disgregador que iba chillando intentó pasar corriendo al cuervo antes de que pudiera terminar, y el cuervo, Jackley, le dio un empujón tan poderoso que el pobre tipo salió volando y cayó en medio de la calle. «Permaneced unidos, gusanos», soltó. «Corred si queréis, pero seguid un puto orden». Como si algo así pudiera hacerse con orden, pensó Roland, pero sin satisfacción. Luego el pelirrojo, el que se llamaba Hackley, gritó: «Dejad que un par de ellos se chamusquen, los demás lo verán y se detendrán». Las cosas se habrían complicado si Eddie o Jake hubieran empezado a disparar en ese momento, pero ninguno de ellos lo hizo. Los 3 pistoleros contemplaban lo que ocurría desde su escondite, como ejemplar del orden emergidos del caos. Aparecieron más guardias. Jackley y el pelirrojo los conducían en 2 filas. Habían formado un corredor que iba de un lado a otro de la calle. Unos cuantos disgregadores los sobrepasaron antes de que el pasadizo estuviera del todo formado, pero solo unos pocos. Apareció un nuevo Tain. Este tenía cabeza de comadreja y adelantó al que se llamaba Hackley. Golpeó a un par de los disgregadores a la carrera, aunque en realidad lo hizo para apresurarlos. Desde el sur de la calle principal llegó un grito perplejo: «La alambrada está cortada». Y luego otro: «Creo que los guardias están muertos». Este último grito fue seguido por un aullido de pavor y Roland supuso, pues, que tenía la certeza de haberlo visto, que algún desafortunado disgregador acababa de topar con la cabeza degollada de algún vigilante en la hierba.
El despavorido murmullo de los pasos de ese disgregador todavía se escuchaba cuando Dinky, Earnshaw y Ted Brautigan aparecieron entre la pastelería y la zapatería, tan cerca del escondite de Jake que éste podría haber sacado la mano por la ventanilla de su coche para tocarlos. A Ted le había dado en el brazo. Tenía la manga derecha de la camisa roja de codo para abajo, pero se estaba moviendo con una pequeña ayuda de Dinky, que lo tenía rodeado con un brazo. Ted se volvió mientras ambos corrían, aguantando el acoso de los guardias, y se quedó mirando directamente al escondite de Roland durante unos instantes. A continuación, Earnshaw y él se adentraron en el callejón y desaparecieron. Eso los puso a buen recaudo, al menos por el momento, y eso estaba bien. Pero ¿dónde estaba el bicharraco más gordo? ¿Dónde estaba Prentice, el mandamás de todo ese detestable lugar? Roland lo quería a él, y a ese ahí con cabeza de comadreja, a los dos. Muerto el perro, se acabó la rabia. Sin embargo, no podían permitirse el lujo de esperar mucho más. El flujo de disgregadores a la fuga se estaba agotando. El pistolero no pensaba que Sai Comadreja esperase a los últimos rezagados. Querría evitar que los preciados seres a su cuidado escaparan a través de la alambrada cortada. Sabría que no llegarían lejos, dado el entorno árido y lúgubre que los rodeaba, pero también sabía que si había atacantes en el extremo norte del complejo, podría haber rescatadores esperando junto a la... Y allí estaba, gracias a los dioses y a Gan, Sai Pinley Prentice, tambaleándose y sin resuello, y sin duda en estado de shock, con la cartuchera llena bajo su sudoroso brazo, balanceándose de atrás para adelante. Le brotaba sangre de una fosa nasal y por el rabillo de un ojo, como si toda la agitación hubiera provocado que se rompiera en la cabeza. Se dirigió hacia la comadreja, agitando ligeramente la mano de un lado a otro. Más tarde Roland culparía de todo corazón a ese saludo de borracho del resultado final de la misión de aquella mañana, seguramente con la intención de asumir el mando de la operación. Su breve, aunque fervoroso abrazo, que a un tiempo proporcionaba consuelo y lo anulaba, transmitió a Roland todo lo que necesitaban saber sobre el grado de intimidad de su relación. Apuntó la pistola hacia la nuca de Prentice, apretó el gatillo y contempló cómo le salían volando la sangre y el pelo. Las manos del amo Prentice salieron disparadas hacia los lados, con los dedos extendidos sobre un fondo de negro cielo, y se desplomó prácticamente a los pies del anonadado comadreja. Como en respuesta a esto, salió el sol atómico e inundó el mundo con su luz. «Salve, pistoleros, matadlos a todos», exclamó Roland, golpeando el gatillo de su pistola, esa antigua máquina de matar, con la palma de la mano derecha. Había derribado a 4 con sus disparos, antes de que los guardias, alineados como un montón de patos de arcilla en una galería de tiro, hubieran tenido tiempo para darse cuenta de los disparos, por no hablar de tiempo para reaccionar. «Por Gilead, por Nueva York, por Elad, por vuestros padres, escuchadme, escuchadme, no dejéis ni a uno solo en pie, matadlos a todos». Así lo hicieron. El pistolero procedente de Gilead, el exdrogadicto procedente de Brooklyn, el chico solitario a quien la señora Greta Shaw conocía con el nombre de Bama, aproximándose desde el sur, de detrás de ellos, atravesando gruesas nubes de humo sobre las ruedas de su TCS, que se desvió de su trayectoria recta solo en una ocasión para esquivar el cuerpo aplastado de otra gobernanta. Esta llamada Tammy había un cuarto miembro. En otra época había aprendido a aplicar la no violencia en las protestas, gracias a los jóvenes y honrados hombres del Movimiento por la Igualdad Racial NAACP,
CP, y ahora se había iniciado hasta el fondo y sin remordimientos en la senda de la pistola. Susana derribó a 3 guardias Hum rezagados y un Taín a la fuga. El Taín llevaba un rifle colgado de un hombro, pero no intentó usarlo. Lo que sí hizo fue levantar los brazos cubiertos de pelo lacio y brillante. Su cabeza tenía cierto airosuno y pidió cuartel y libertad. Susana, consciente de que todo lo que había ocurrido en ese lugar, de que allí habían hecho puré los cerebros de los niños para alimentar a los matahaces con la finalidad de que siguieran trabajando con el máximo de eficiencia, no le concedió ni una cosa ni la otra, aunque tampoco le dio motivo de sufrimiento ni tiempo para temer pues su destino. En el momento en que Susana avanzaba rodando por el callejón entre el cine y la peluquería, el tiroteo había terminado. Finley y Jackley estaban agonizando. Jace Gagne estaba muerto, con su máscara de Hum medio rota, dejando al descubierto una mitad de su asquerosa cabeza de rata. Junto a ellos yacían otras 3 docenas de seres igual de muertos. Con las alcantarillas de Pleasantville antes inmaculadas corría la sangre. Sin duda alguna había otros guardias en el complejo, pero por el momento permanecían ocultos, seguro de que los había atacado un centenar o más de expertos combatientes, piratas terrestres de Dios sabe dónde. La mayoría de los disgregadores de Algulsiento estaban en la zona verde, entre la parte trasera de la calle principal y las torres de vigilancia del extremo sur, apelotonados, como borregos que eran. Ted, sin pensar en su brazo herido, ya había empezado a pasar lista. A continuación, el contingente del ejército de devastadores del norte al completo había aparecido al principio del callejón, junto al cine. Una mujer negra sin piernas montada en un quad. Con una mano conducía y con la otra sostenía la pistola automática Coyote, apoyada sobre los manillares. Vio los cuerpos apilados en la calle y asintió en silencio con sombría satisfacción. Eddie salió de la taquilla y la abrazó. «Oye, cielo, oye», murmuró ella, cubriéndole el cogote de besos de una forma que hizo estremecer a Eddie. Entonces llegó Jake, pálido como la matanza, aunque sereno, y lo rodeó con un brazo por los hombros y lo atrajo hacia sí. Su mirada se topó con Roland, de pie en la acera detrás del trío que había arrastrado hasta Mundo Medio. Llevaba la pistola colgando junto al muslo izquierdo. ¿Podría sentir la expresión de nostalgia de su rostro? ¿Sabía al menos que la tenía? Susana lo dudaba y su corazón se volcó en él. «Ven aquí, Gilead», dijo, «esto en un abrazo de grupo y tú eres parte del grupo». Durante un segundo ella creyó que no había entendido la invitación a que fingía no entenderla. Entonces Roland se acercó e hizo una breve parada para volver a enfundar la pistola y recoger a Acho. Se colocó entre Jake y Eddie. Acho saltó al regazo de Susana como si fuera el gesto más natural del mundo. A continuación el pistolero rodeó con un brazo por la cintura a Eddie y con el otro a Jake. Susana se estiró. El Brambo se meneó de forma cómica para agarrarse a su regazo repentinamente móvil. Pues los brazos alrededor del cuello de Roland y le dio un besazo de todo corazón en la frente quemada por el sol. Jake y Eddie se rieron. Roland se unió a ellos y sonrió como lo hacen todos cuando nos sorprenden la felicidad. «Quería que lo vierais así. Quería que los vierais muy bien. ¿Lo haréis?» Están apiñados en torno al triciclo de crucero de Susie, abrazándose en el momento posterior a su victoria. He hecho que los veáis así, no porque hayan ganado una gran batalla. Saben hacerlo mucho mejor, todos y cada uno de ellos, sino porque ahora son cadet por última vez. La historia de su fraternidad termina aquí, en esta calle de pega y a la luz de este sol artificial. El resto del cuento será corto y brutal, comparado con todo lo ocurrido con anterioridad, porque cuando el cadet se rompe, el final siempre se precipita. Digo
lo siento. 19. Pinley Prentice vio a través de sus moribundos ojos inyectados de sangre que el más joven de los dos hombres rompía el abrazo del grupo y se acercaba a Finley Oteggo. El joven vio que Finley todavía se revolvía y clavó una rodilla en el suelo junto a él. La mujer, que en ese momento había desmontado de su triciclo motorizado, y el muchacho empezaron a echar un vistazo a las demás víctimas y daban pasaporte a las que seguían vivas. Pese a estar agonizando con una bala metida en la cabeza, Pinley entendió que aquello era piedad más que crueldad, y cuando el trabajo estuvo hecho, Pinley supuso que se reuniría con sus otros amigos, cotillas y cobardes, para registrar los edificios del Al-Ghul que todavía no estaban en llamas. Seguro que irían en busca de los guardias que quedasen para dispararles a bocajarro. No encontraréis muchos, queridos gallinas, pensó. Os habéis cepillado a 3/3 de los hombres. ¿Y a cuántos atacantes habían derribado el amo Pinley, el jefe de seguridad Finley y sus hombres? Por lo que Pinley sabía, a ninguno. Sin embargo, todavía podía hacerse algo al respecto. Con la mano derecha inició el lento y doloroso ascenso hacia la cartuchera, donde tenían fundada la pacificadora. Mientras tanto, Eddie había colocado el cañón del revólver de Gilead con el mando de madera de sándalo sobre la sien del tipo con cabeza de comadreja. Estaba empezando a apretar el gatillo cuando vio que el chico comadreja, pese al tiro en el pecho, a la fuerte hemorragia y a su rápida agonía, lo estaba mirando totalmente consciente, y vio algo más. Algo que a Eddie no le importó mucho. Pensó que era desprecio. Alzó la vista, vio a Susana y a Jake revisando los cuerpos en el extremo este de la zona de fuego, y vio a Roland en la acera más alejada, que estaba hablando con Dinky y Ted mientras ataba una venda de fabricación propia al brazo del último. Los dos exdisgregadores estaban escuchando con atención y, aunque ambos parecían tener dudas, estaban asintiendo con la cabeza. Eddie volvió a centrar la atención en el Time moribundo. «Estás al final de la senda, amigo mío», dijo. «Se te acabó la gasofa. Eso me parece a mí. ¿Hay algo que quieras decir antes de entrar en el claro?» Finley asintió en silencio. «Entonces dilo, colega. Pero yo en tu lugar sería breve, si quieres soltarlo todo». «Vos y los vuestros sois una panda de perros sarnosos», consiguió decir Finley. Seguramente le habían dado en el corazón. Eso parecía. De todas formas, dijo eso. Alguien tenía que decirlo, y deseó que su maltrecho corazón latiera hasta haberlo soltado. A continuación murió y dio la bienvenida a la oscuridad. «Putos perros sarnosos de mierda. Habéis matado a unos hombres emboscados. Eso es lo que quiero decir». Eddie sonrió sin ganas. «¿Y qué me dices de los perros sarnosos que utilizan a los niños para matar al mundo entero con una emboscada, amigos míos? ¿Al universo entero?» El comadreja pestañeó al escucharlo, como si no hubiera esperado esa respuesta. Quizá no esperase respuesta alguna. «Tenía órdenes». «De eso no me cabe duda», replicó Eddie, «y las has cumplido hasta el final. Disfruta del infierno o de Nar, o de como quiera que lo llames». Apoyó el cañón sobre su pistola sobre la sien de Finley y apretó el gatillo. El comadreja hizo un movimiento espasmódico y se quedó quieto. Eddie se puso en pie con una mueca de dolor. Captó un movimiento con el rabillo del ojo al levantarse y vio que otro, abatido, el director del espectáculo, había conseguido incorporarse, apoyado sobre un codo. Su pistola, la pacificadora del 40, con la que en una ocasión había ejecutado a un violador, estaba preparada. Eddie era de reflejos rápidos, pero no hubo tiempo para usarlos. La pacificadora rugió una sola vez. El fuego salió a toda marcha de la punta del cañón y la sangre saltó de la frente de Eddie Dean. Un mechón de su cabello
Se levantó en la nuca y la bala salió por allí. Se tapó con la mano el agujero que había aparecido sobre su ojo derecho, como si acabase de recordar algo de vital importancia demasiado tarde. Roland se volvió sobre los tacones de sus botas, sacando la pistola a una velocidad tal que no se vio el gesto. Jake y Susana también se volvieron. Susana vio a su marido en medio de la calle, apretándose la frente con el pulpejo de la mano. —¿Eddie? ¿Cielo? Pinley estaba luchando por volver a levantar la pacificadora con el labio superior levantado, lo cual dejaba a la vista sus dientes de perro que gruñía. Roland le disparó al cuello y el amo del algul-ciento cayó rodando hacia la izquierda y su pistola, que no logró levantar, le salió disparada de la mano y aterrizó junto al cuerpo de su amigo el comadreja. Casi acaba a los pies de Eddie. —¡Eddie! —gritó Susana y empezó a arrastrarse, trotando hacia él, arrastrándose sobre las manos. —No está mal herido —se repetía—, no está mal herido. Dios mío de mi vida, no permitas que mi hombre esté mal herido. Entonces vio la sangre que le corría por debajo de la mano con la que hacía presión, que caía goteando sobre el asfalto, y supo que sí estaba mal. —¿Sius? —preguntó él. Hablaba con total claridad. —Sí. —¿Dónde estás? —No veo. Dio un paso, luego otro y otro, y a continuación cayó de bruces sobre el cemento, tal como el abuelo Jafford había previsto que ocurriría, sea desde el mismo instante en que le echó el ojo, pues el muchacho era un pistolero, digo verdad, y ese era el único final que alguien como él podía esperar.